Ordenan a Maduro reabrir consulado en Miami cerrado como medida punitiva contra opositores. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, TSJ, en el exilio ordenó al régimen de Nicolás Maduro reabrir el consulado de ese país en Miami, cerrado desde el 2012 como una medida punitiva contra los venezolanos que residen en esta jurisdicción consular por ser en su mayoría opositores al gobierno. En una sentencia emitida este jueves, la Sala Político-Administrativa de ese tribunal se pronunció sobre una demanda interpuesta por varios venezolanos en el sur de la Florida en la que exigieron el pleno funcionamiento de los servicios consulares, tras denunciar que el consulado presuntamente solo atiende a las personas adeptas al régimen que hacen negocios en esta zona. Se ordena reponer el pleno funcionamiento de dicho consulado general. Esta decisión beneficiará a la diáspora venezolana de esta zona, protegiendo los derechos de los niños y adolescentes venezolanos, igualmente a un elevado número de jubilados y pensionados, ponderándose igualmente la normativa protectora de los adultos mayores, indica el fallo judicial. El magistrado Antonio José Marval dijo al Nuevo Herald que el consulado no está abierto por completo. Maduro anunció en febrero pasado que había ordenado a la Cancillería venezolana la reapertura del consulado, pero fue solo con el fin de que los venezolanos pudieran inscribirse y participar en las cuestionadas elecciones presidenciales del 20 de mayo, de acuerdo con la sentencia del TSJ en el exilio. Pero omitió, como era su obligación, ordenar tal reapertura para que a los venezolanos residentes en la jurisdicción consular de la citada misión se les garantizase el total de los servicios consulares que exige la normativa antes aludida, se indicó en la sentencia de 29 páginas. Oscar Ganem, uno de los venezolanos que presentó la demanda, afirmó que la sede consular solo funciona para los boliburgueses, como se les llama a los nuevos ricos de la revolución bolivariana. Está funcionando solo para el registro de las operaciones mercantiles corruptas de los representantes de la dictadura comunista de Venezuela en los Estados Unidos, dijo a El Nuevo Herald en una entrevista. El consulado, agregó Ganem, no expide pasaportes ni otros documentos a los venezolanos de esa jurisdicción consular, donde reside la mayor población de ciudadanos de Venezuela radicada en un país extranjero e incluye a Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. El TSJ en el exilio detalló en la sentencia que el cierre obedeció a medida punitiva contra los nacionales de Venezuela residentes en la jurisdicción consular, por el solo hecho de ser en considerable mayoría, adversarios políticos o ideológicos del gobierno y por ello adoptó con carácter de sanción, el cierre de dicho consulado general. Esa diáspora es, además, estigmatizada por el régimen chavista de manera pública con epítetos como terroristas, mafiosos, apátridas y vendidos al imperialismo, entre otros, añadió el documento judicial. El consulado fue cerrado luego de que el gobierno de Estados Unidos declarara persona no grata a la entonces cónsul en Miami Livia Acosta, tras revelarse una grabación que implicó a la funcionaria en un presunto complot iraní contra Washington mientras se desempeñaba como agregada cultural en México. El Nuevo Herald logró establecer en el 2014 que Acosta se encontraba en la nómina del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, al igual que otros integrantes del cuerpo diplomático que trabajaban con ella. Información Agencia EFE. País extranjero e incluye a Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. El TSJ en el exilio detalló en la sentencia que el cierre obedeció a medida punitiva contra los nacionales de Venezuela residentes en la jurisdicción consular, por el solo hecho de ser en considerable mayoría, adversarios políticos o ideológicos del gobierno y por ello adoptó con carácter de sanción, el cierre de dicho consulado general. Esa diáspora es, además, estigmatizada por el régimen chavista de manera pública con epítetos como terroristas, mafiosos, apátridas y vendidos al imperialismo, entre otros. Ordenan a Maduro reabrir consulado en Miami cerrado como medida punitiva contra opositores. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, TSJ, en el exilio ordenó al régimen de Nicolás Maduro reabrir el consulado de ese país en Miami, cerrado desde el 2012 como una medida punitiva contra los venezolanos que residen en esta jurisdicción consular por ser en su mayoría opositores al gobierno.
En una sentencia emitida este jueves, la sala político-administrativa de ese tribunal se pronunció sobre Antonio José Marval. Dijo a El Nuevo Herald que el consulado no está abierto por completo. Maduro anunció en febrero pasado que había ordenado a la Cancillería venezolana la reapertura del consulado, pero fue solo con el fin de que los venezolanos pudieran inscribirse y participar en las cuestionadas elecciones presidenciales del 20 de mayo, de acuerdo con la sentencia del TSJ en el exilio. Pero omitió, como era su obligación, ordenar tal reapertura para que a los venezolanos residentes en la jurisdicción consular de la citada misión se les garantizase el total de los servicios consulares que exige la normativa antes aludida, se indicó la demanda interpuesta por varios venezolanos en el sur de la Florida en la que exigieron el pleno funcionamiento de los servicios consulares, tras denunciar que el consulado presuntamente solo atiende a las personas adeptas al régimen que hacen negocios en esta zona. Se ordena reponer el pleno funcionamiento de dicho consulado general. Esta decisión beneficiará a la diáspora venezolana de esta zona, protegiendo los derechos de los niños y adolescentes venezolanos, igualmente a un elevado número de jubilados y pensionados, ponderándose igualmente la normativa protectora de los adultos mayores, indica el fallo judicial. El magistrado en la sentencia de 29 páginas. Oscar Ganem, uno de los venezolanos que presentó la demanda, afirmó que la sede consular solo funciona para los boliburgueses, como se les llama a los nuevos ricos de la revolución bolivariana. Está funcionando solo para el registro de las operaciones mercantiles corruptas de los representantes de la dictadura comunista de Venezuela en los Estados Unidos, dijo a El Nuevo Herald en una entrevista. El consulado, agregó Ganem, no expide pasaportes ni otros documentos a los venezolanos de esa jurisdicción consular, donde reside la mayor población de ciudadanos de Venezuela radicada en un